Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, arranca muy rápidamente porque hemos llegado al viernes de esta semana, una semana donde estuvo signada de alguna forma con muchas exposiciones, y por lo menos dos, la de Víctor Guichón y la de Marcos Ibarra. Ayer estuvimos en la presentación y en la performance que hicieron para la inauguración de Cambios de Piel, esta exposición de Marcos Ibarra con la curaduría de Ana Gota, una performance a cargo de Lucía Albene, María Laura Pintos, Laura Alonso. Está muy bien. Recomiendo sinceramente que vayan a ver las pinturas de Marcos Ibarra. Esto está en el Espacio Cultural Fundación Banco República, en el Museo del Gaucho y de la Moneda, en 18 de julio, casi Julio Herrera y Oves. Se van a llevar una grata sorpresa. Es muy sorprendente los diferentes estilos y los diferentes discursos que hay en esta exposición, algunos muy contundentes, muy críticos. Hay una gran pintura que dice expulsión de los paraísos cerebrales, donde hay una gran cabeza y hay gente que se está yendo de ahí. En fin, no lo puedo contar porque es una pintura. Pero vamos a arrancar, amigos, La Máquina de Pensar. Hoy vamos a hablar de novelas, y para hablar de novelas vamos a arrancar con la columna Solo para ti de Gladys Franco. ¿Cómo le va, Gladys Franco? ¿Anda bien? Bien, ando muy bien. ¿Anda bien? Sí. ¿Y qué novela? Yo ya lo sé, pero igual te lo pregunto, claro, así como si no lo supiera. ¿De cuál novela vas a traer? Bueno, hoy voy a hablarles, vamos a hablar, porque seguramente tú también vas a decir algo, Pablo, sí, de La campana de cristal de Silvia Plath. Silvia Plath, como sabemos, fue una gran poeta, y esta novela de ella, que también está en el género de las novelas biográficas, no sé, yo hace poco la leí. Da la impresión de que una vez la había empezado a leer y la había dejado, y ahora la retomé y me pareció una novela maravillosa que vale la pena recomendar. Bueno, muy bien. Quizás, porque ella es poeta y que tiene una escritura que, donde se ve la mano del poeta allí, no solamente en el contenido, sino en la forma, ¿no? Correcto. Vos decías, anticipabas que es la única novela de ella. Sí. Es una novela semi-autobiográfica, se llama La campana de cristal, y bueno, pero también hizo algunos relatos desde acá y ensayos y obras en prosa, aunque básicamente es conocida Silvia Plath como la gran poeta, sí, y con la tragedia de su vida y por su esposo, que todavía continúa vivo, creo que es Ted Hughes, que o murió hace poco, ¿murió? Me parece, a ver, fíjate, no me acuerdo. No, pero Ted Hughes estaba como era el malo de la película, sí, era el esposo en esta doble. Murió en el 98, así que fue. Lo que pasa es que, claro, ella se suicidó con 32 años, y como en ese momento la pareja estaba mal, él la había dejado por él, parece que era muy mujeriego, él, esta es la parte de cotilleo, como dicen las telenovelas. Y también se hablaba como que él había, digamos, de alguna forma o extraído o vivido de ese recuerdo también, ¿no? Literario, en fin, no sé. Bueno, tiene una carrera como poeta muy importante también, ¿no? Estamos hablando de un poeta de los dos estadounidenses, un poeta muy importante. Y estaban viviendo en Inglaterra cuando pasó esto, ¿no? Estaban radicados en Inglaterra. Ella... la gente necesita explicar de alguna manera racional los suicidios, ¿verdad? Muy difícil, claro. Es muy difícil de explicar, saber qué es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando decide tomar esa decisión tan radical de dejar la vida. Ahora, Silvia Plath justamente es de las personas que más nos ha explicado eso y muy especialmente en esta novela. O sea, porque ella se suicidó a los 32, pero la idea del suicidio la tuvo mucho antes, y en esta novela el personaje nos muestra las múltiples ideas y proyectos y formas que planifica ejecutar el suicidio, hasta que finalmente lo intenta de una manera que es realmente por el azar, que no se mata, y que a raíz de eso termina internada en un sanatorio psiquiátrico. Y bueno, esa es la segunda parte de la novela. La novela es corta,
En la primera parte, un personaje de 18 años que sale de la enseñanza secundaria, está por empezar sus estudios universitarios y es llevada con otro grupo de jóvenes a una experiencia de paseo por Nueva York, donde van a ser recibidas. Ahora no me acuerdo muy bien cuál es el objetivo del viaje, hay un objetivo de reuniones y cosas, pero son de un motivo más bien frívolo, no tiene mucho que ver con lo académico, o nada que ver. Y esa primera parte del libro está muy teñida de humor, de una visión sarcástica de las cosas, del descubrimiento de esa vida burguesa y acomodada de los años 50. Social, frívola, sí, los años 50, ¿no? Sí, sobre todo con una gran presión en cuanto al comportamiento. Eso estallaría después en los años 60, ¿no? Ahí está. O sea, la próxima generación se rebelaría contra... Ella tiene una mirada sumamente sarcástica, brillante sobre todo eso, y lo transmite de una manera que hace que esta novela realmente la primera parte sea muy exquisita, porque ella está tomada por ese espíritu crítico además, ¿no? Y cuenta cosas muy graciosas. Por ejemplo, en una circunstancia que una dama de alta sociedad que está dispuesta a pagarle la universidad, la invita a su casa. Ella, la señora Guinea se llamaba, te leo este pedacito, dice, ahí fue donde vi por primera vez un cuenco para los dedos. La invitó a cenar, ¿no? O a almorzar. Dice, en el agua había flotando varios capullos de cerezo y yo pensé que sería alguna especie de sopa japonesa para después de la comida. Me la bebí toda, comiéndome incluso los rizados capullitos. La señora Guinea no dijo nada y fue solo mucho después, al contarle a una chica de la alta sociedad que conocí en la universidad los detalles de la comida, cuando supe lo que había hecho. O sea, era para lavarse los dedos. Era para lavarse los dedos. Cuando comían cangrejos y cosas así, digamos, ¿no? Usar los dedos en la comida. Claro. Y ella se la tomó. Ella era una chica de pueblo, era una jovencita inexperiente, ¿no? Y bueno, y allí en el medio, o sea, cuando relata de dónde proviene ella y todo eso, ahí también nos da pequeñas pistas de lo que va a ser después el desenlace de ella. Por ejemplo, hablando del padre, dice: mi padre, de habla alemana, muerto cuando yo tenía 9 años, venía de alguna aldea maníaco-depresiva en el negro corazón de Prusia. Es que ya... ahí está el origen, digamos, de su tendencia a la depresión. Para ella estaría ahí el origen, ¿no? O lo dice de esta manera. También nos va hablando en esa primera parte de su interés por la literatura, por las letras, ¿no? Y de la pasión por el lenguaje. Hubo otro episodio gracioso, es que ella decide hacer, no me acuerdo cómo era, haciendo determinadas materias de ciencias, tenían más probabilidades de poder elegir después tener cupo en el área que a ella le interesaba, que obviamente era literaria, ¿no? Sí. Letras. Y entonces se inscribió en una clase de química y lo hizo, lo cursó bien. Sí. Pero bueno, nos decía, por ejemplo, mirando la tabla de elementos en la clase de química, dice, todas las palabras perfectamente utilizables como oro y plata, cobalto y aluminio habían sido reducidas a horrendas abreviaturas y cada una de ellas precedía a un número decimal distinto. Es muy real, ¿no? Esto nos cuesta entender. Una mirada poética en una clase de química, totalmente desubicada. Pero también tiene que ver con esa cuestión sarcástica o digamos irónica, o es una cierta humor, ¿no? Mucho, muy irónica, muy humorista. Ella, bueno, o sea, riéndose de la gente, pero también de sí misma. También digamos, de sí misma, por supuesto. Por ejemplo, a ella tenía un novio, ¿no? Un novio que era un tonto. Ella le parecía que era un tonto. Naturalmente, estamos hablando de los años 50. Entonces, tanto en las jóvenes, para las jóvenes,
en este caso protestantes o cristianas, era prioritario conservar la virginidad hasta el matrimonio, pero parece que para los varones también. Entonces, en un encuentro en la habitación de la universidad con su novio, a él le parece importante mostrarse desnudo frente a ella. Solo mostrarse. Sí. Bueno, sí. No me acuerdo dónde está esa parte, pero es muy graciosa la impresión, el detalle que ella hace de lo que ve, ¿no? Y después después rompe con él y ella intenta que perder su virginidad, que es una molestia, pero no lo consigue, por ejemplo. Por ejemplo, en una recepción o algo así se conecta con un muchacho o baila con un joven que se llamaba Constantino, que era griego, y ella dice, casi se le hubiera podido tomar por un norteamericano, tan bronceado y con una dentadura tan buena, pero me di cuenta enseguida de que no lo era. Tenía lo que ningún norteamericano que haya conocido tenía, esto es intuición. Bueno, pero Constantino tampoco. Y el novio, el que era el novio, al cual ella finalmente dejó, le había dicho que cuando ella escribía poesía, ¿no? Que cuando se casara y tuviera hijos, se le iban a ir esas ideas de escribir poemas, ¿no? Entonces ella entendió que la idea del matrimonio y tener niños era como una especie de equivalía a un lavado de cerebro, y que después uno iba a quedar por ahí idiotizada como una esclava en un estado totalitario privado. Claro. ¿Lo dice así? Lo dice así. Extraordinario, sí, como que esterilizada, digamos, su creatividad por en torno a eso. Hay una película con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que está extraordinaria, Revolutionary Road. Revolutionary Road, que es de Sam Mendes. La película y la novela, ya te digo, es de Yates. La novela es de Yates, y bueno, que es maravillosa. Y una de las cosas que muestran en los años 50 es esa presión por tener la casa, o sea, el tema de, ¿no? Digamos, el auto, el jardín, ¿no? Y la familia estipulada, digamos. Está muy bien mostrado en esa obra. No soportan ellos estar en esos roles, ¿no? Se matan todo el tiempo, se pelean todo el tiempo. Claro, porque no en realidad están cumpliendo un mandato social y desatendiendo el deseo. Y es la frase que dijiste vos, que está brillante, un pequeño estado totalitario. Sí, claro, así, ¿no? Propio, ¿no? Privado. Que lo dijo Silvia Plath, ¿no? Claro, sí, no, yo leí me parece brillante, digamos, porque es supuestamente Estados Unidos, capitalismo frente al comunismo, que era un estado totalitario, y acá pero era privado, era personal, ¿no? Esto, bueno, ahora que mencionas, claro, el momento político, ¿no? Que es la Guerra Fría ahí, durante esta novela está lo que se ve de lo social es la ejecución de los Rosenberg, de la pareja aquella que fue acusada de comunismo y que fue de espías comunistas y fueron ejecutados. Y ella no encuentra un interlocutor. A ella le parece un horror. Claro, porque realmente fue aparentemente fue un horror y no había tantas pruebas, en fin, fue una cosa parte de la locura anticomunista. Y no encuentra un interlocutor que comparta su idea. Todos estaban de acuerdo. A todos les parecía bárbaro, a todos les parecía bárbaro. Y finalmente va a pasar que este muchacho, el que era el novio, Buddy Williard, que era un tonto, contrae tuberculosis, entonces ella estaba internada en un hospital. Ella no lo deja inmediatamente porque, bueno, le da pena, y bueno, y cuando lo va a visitar ahí hay una situación en que van a esquiar y ella se fractura las dos piernas, y vuelve a la casa, y esto es como el comienzo, por lo menos en el novelo, en la novela está puesta así como que ahí empieza la caída, con la caída de la montaña, empieza la caída psíquica de ella, y esa depresión insidiosa, terrible, y el viaje por la psiquiatría de la época también muy dura, ¿no? Internaciones, en fin, es una novela
completísimo. Agridulce. Agridulce. Empieza muy dulce. Sí, termina muy dolorosamente, ¿no? Que, bueno, deja al personaje ahí. Nosotros sabemos qué pasó después con la autora, ¿no? Y eso es lo que hace más triste. Estoy leyendo acá en Wikipedia, dice que en el año 63 fue publicada bajo el seudónimo de Victoria Lucas, y en el 67 bajo el nombre real de la autora, ¿no? De Silvia Plath, y al mes se suicidó. Ahí está. Asumió Claro, sí, me había olvidado eso de que lo había publicado primero con seudónimo. Plath se suicidó un mes después de que la novela se publicara en el Reino Unido, dice acá. Bueno. Es impresionante. Esta es la novela de la que quería hablar hoy, que es una novela dolorosa, pero muy intensa y también muy poética. Está muy bien escrita. Bueno, y la buena literatura genera esas cosas también, ¿no? Que nos conmocionan, que nos mueven por dentro, ¿no? Y que nos ayudan a comprender también, porque este punto del dolor de existir está en todos nosotros. Y que de alguna forma canalizan angustias y de alguna forma también nos generan angustias que también sirven para después, por lo menos, ¿no? Para pensar sobre eso, introspección, para pensar sobre nosotros, digamos, y no estar tan atento a yo que sé. Y también comprender a otras personas, ¿verdad? Porque esto también en el lugar de otro también. Ahí está. Ahí está. Perfecto. También. Muchas gracias, Gladys Franco. Quedó presentada La Campana de Cristal, es la única novela escrita por la poeta Silvia Plath. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hablar, amigos, para terminar La Máquina de Pensar esta semana, vamos a hablar de una de las novelas que ha salido este año, de las novelas que hizo más ruido, yo creo, que se llama Metástasis, de Nelson Díaz. ¿Cómo le va, Nelson Díaz? Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Nelson Díaz, usted no necesita, es un hombre que no requiere presentación, diría yo. Es un poeta, es un escritor, es colega acá de Radio Uruguay, trabaja en Departamento 20 con Alejandro Gabat, y es un hombre que de alguna forma tiene una trilogía. No suele haber, creo yo, en la literatura uruguaya proyectos, bueno, quizás Ramiro Sanchís, pero no sé si está tan claro el tema de que vos anunciaste hace el 2007 que iba a ser una trilogía, y bueno, esta sería la tercera, ¿no? Así es. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en La Máquina de Pensar. Sí, cuando se publicó Corporación Medusa, yo tenía idea de hacer una trilogía que luego continuó con Resaca en el 2015 y ahora es el cierre, sí. El cierre, Metástasis, con un personaje que es, digamos, el que varios personajes que son los que van hilvanando, van protagonizando esta saga de esta trilogía, sobre todo Roger, que es una especie de alter ego de Nelson Díaz, del Hombre Negro, y y con una lucha y una conspiración subterránea, o no sé cómo llamarle, ¿no? De los nunca le voy a acertar, Largactiles. Los Largactiles. Lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. Los Largactiles son el brazo armado de la corporación. Son los que hacen el trabajo sucio en una ciudad que es Montevideo. Podría ser cualquier ciudad, más allá que hay lugares geográficos muy reconocibles de Montevideo, pero de una Montevideo alucinada, ¿no? Y alucinante. Sí, y sobre todo, digamos, esa idea, digamos, de que hay un orden imperante que se quiere, casi totalitario, que se quiere llevar a cabo por digamos, medios sutiles, no necesariamente. En este caso, Roger y sus amigos son los que se dan cuenta, digamos, entonces esos sí son perseguidos. El resto no nos damos cuenta. El resto seguimos todos contentos aquí en Monolandia, seguimos todos contentos y estamos aplaudiendo. El resto vive en una especie de limbo, ¿no? Digamos que anestesiado por la felicidad y el confort, entre comillas. Y Roger y su grupo de amigos, que está por ahí Leo, El Diente, Vico y alguno más, son de alguna manera la resistencia a esa corporación. Ellos son un grupo que se autodenominaron los perros terrestres. Y la corporación, como tú bien decís, controla a la sociedad, es una sociedad distópica obviamente, y monta cada tanto lo que se llama la cofradía de la estupidez universal, una especie de gran escenografía
donde va alterando la realidad, lo que sucede realmente, ¿no? Sí, como si fuera una gran Matrix, ¿no? Exacto, una gran virtualidad donde se va... en esta, la novedad es que, por ejemplo, hay una especie de semana negra, ¿no? O algo así, ¿no? Hay una semana negra. Una semana negra, ahora que estamos hablando de la semana negra. No confundir con la semana negra, sí, que policial, la policial del 2017 que comienza la próxima semana. Hay una semana negra donde la corporación justamente solicita, de alguna forma, que apaguen los celulares y la conexión a Internet. Sí, todo aparato eléctrico. Todo aparato, de comunicación, comunicación no debe ser utilizado durante esa semana, justamente. Y ahí, ese texto, digamos, ese aviso a la población, que es, digamos, en ayuda de nuestros hijos, para preservar la moral, en fin, una serie de cosas, que yo pensé en un momento, hay una película que no vi, que se llama La Purga, o Purga se llama, que una vez, una sociedad que está perfecta, y un día al año, la gente sale a matar, y no sé qué, no sé cuánto. Sí. ¿Cómo es? Se desfoga, digamos, no hay reglas, se matan entre unos, y después vuelve todo. Saca sus bajos instintos a relucir. Y los 364 días está todo perfecto. Esto no es exactamente así, pero bueno, hay un aviso. Y una de las cosas que le pasa al lector, y esto capaz que voy a quemar un poco esta novela, pero en un momento es que vos la vas leyendo, sigue todo el mismo estilo de las otras dos novelas, que es un estilo, digamos, fragmentario, ¿no? Con capítulos, y un estilo intertextual, porque se van mechando también artículos, cartas, manuscritos que se encuentran, pequeñas avisos, pero en este caso uno de repente encuentra que hay, pero esto yo no lo leí antes, y se encuentra con algo que ya parece que ya lo había leído, lo de la Semana Negra, y bueno, y todo trae para mí a Moebius, ¿no? Claro, porque esta trilogía se llama... La trilogía se llama Terminal Moebius, que obviamente es un oxímoron, y juega con Moebius como símbolo de lo infinito. Terminal porque no se puede terminar. Moebius es interminable. Interminable, y la terminal sí. Por eso es la contradicción en sí mismo en el término. Me pareció interesante jugar con lo infinito en el Moebius y en el nombre de la novela, porque Metástasis es una especie de gran Big Bang. Claro. El universo, cuando se creó, fue una gran metástasis. El problema de la metástasis es que suele ser letal para el cuerpo que la aloja. Claro, para el universo que lo aloja. Pero a nivel científico la metástasis es tiene una gran significancia de vida. Tiene mucho significado de vida. Eso fue el Big Bang, ¿no? Una explosión y la reproducción rápida. Pero perdón, ¿y vos quisiste que Metástasis en esta novela también fuera una especie de Moebius? ¿Te pregunto o no? Sí, porque aparece lo que tú decías como un latiguillo o como un riff de guitarra cada tanto, lo de la Semana Negra, que además va descendiendo, ¿no? 7 días, después quedan 4, cada vez van quedando menos días. Y a la vez el personaje debe buscar una clave, un secreto que hay dentro de un libro escrito por un tal Jeremías Lacrosse en el año 1764, que ahí puede estar cierta clave para derrotar a esta corporación. Claro, sí, para desenmascararla. A mí me gustaba jugar, ahora que hablas de los fragmentarios, en primer lugar me interesan mucho las novelas fragmentarias. Las novelas lineales me aburren muchísimo. Yo en eso estoy de acuerdo. Comulgo con lo que decía William Burroughs allá por la década del 60, ¿no? Que para él la novela tradicional estaba perimida. Había que buscar otras formas de narrar, que puede ser a través también del dibujo o de la fotografía. Por eso es que la novela es fragmentaria, pero además lo fragmentario conlleva que una historia salte a la otra, ¿no? Y de alguna forma eso se va duplicando como Moebius. Y además la cinta de Moebius a mí me parece muy interesante porque en la novela hay varias realidades, pero yo lo que traté de hacer como escritor es que el lector llevara hasta el límite, ojalá que lo haya logrado, no lo sé, las posibilidades de lo que es cierto y lo que no es cierto. Bueno, esa combinación es continua, ¿no? Es continua, ¿no? Claro, o sea, claro. No se sabe cuando hablamos si aparece Krishna Mus, si está hablando ella exactamente, o por ejemplo otro caso, Jeremías Lacrosse. Yo me quedé con la duda si no podía ser un escritor verdadero, que ocurrió, no ocurrió, no lo busqué honestamente, pero también
otro lector, por ejemplo, mencionás a un científico que se llama Laborit, sí. Y no sé por qué yo me acordé perfectamente de una película que había visto hace 30 años atrás y dije, pero este tipo existe, claro, ¿no? Ahora otro puede decir, este tipo es un invento de Nelson Díaz. Henry Laborit existió, fue un gran psiquiatra, un gran científico, de hecho fue el creador, el descubridor de lo que se llamó en psiquiatría la tercera revolución. La tercera generación de medicamentos psiquiátricos, y por ahí aparece el Largactil, que es un medicamento que existe además. Te decía que ese jugar entre la ficción y la realidad a mí me interesa mucho para situar en cierto límite al lector. Y de hecho la cinta de Moebius, además de ser una cinta con dos caras, como todos sabemos, tiene otra dualidad. Sí, hay que aclararlo, no todo el mundo lo sabe. La cinta de Moebius es una especie de 8, que si uno lo toca con el dedo va a encontrar que el dedo vuelve, porque tiene dos caras, digamos, sería el ancho y o el grosor del papel, y después tiene una sola cara en realidad, ¿no? Exacto, y tiene dos superficies. Exacto. Bueno, esa dualidad también está presente en el descubrimiento de la cinta, de las propiedades de la cinta. Porque lleva el apellido de un matemático y científico alemán que se llamaba Moebius, obviamente, pero increíblemente la cinta fue descubierta, las propiedades de la cinta, casi al unísono entre Moebius, este científico alemán, y otro científico alemán que se llamaba Listing, que vivía en Alemania también, y no se conocían. Sin embargo, en la historia pasó con el nombre de Moebius, ¿no? Claro, como pasa con algunos descubrimientos, ¿no? Vos creo que lo mencionás, no me acuerdo ahora, por ejemplo, que América se llama por Américo Vespucio y no por Cristóbal Colón, tendría que llamarse Colombia. Y el otro América, tipo quedó... Pero lo desplazó alguien que hizo un plano, en fin. Pero esos cruces, yo por ejemplo no me fijé, digamos, en el caso de Laborit, sí, porque digo, este será el de mi tío de América, después vos lo aclarás, podrías no aclararlo, que es una película de Alain Resnais que a mí me impresionó, obviamente por eso me quedé, donde se hace una serie de teorías científicas y biológicas, y a la misma vez estamos viendo cómo Gerard Depardieu y los otros se están agarrando los piñazos en la vida real, digamos, en la vida ficcional. Quiero decir que hay un cruce constante. Una pregunta que nunca te hice fue de los otros libros, esa pandilla que tiene Roger, ¿está basada en amigos tuyos, conocidos, o es todo ficticio? Está basada en amigos, o sea que, digo, obviamente con elementos literarios. La mayoría de los personajes, no te voy a decir todos, no todos, los personajes femeninos no existen realmente, pero la mayoría sí, uno va sacando características, ¿viste? ¿Y ellos lo saben? Sí, lo saben, sí. Algunos van, ¿viste? Va robando características de los amigos. No, pero te decía, hablando del tema ese de la dualidad, que en ese largo speech que tiene Laborit aparece Faustrol, que es el personaje siniestro de toda esta historia, por lo menos me parece a mí, porque nunca se sabe quién es siniestro, quién no, siempre hay pero también... Faustrol es un patafísico, pero también es un psiquiatra, y también es, digamos, como el orden establecido, pero él se mueve en esos dos mundos también, ¿no? Se mueve en esos dos mundos, y Laborit es un personaje real, un científico que existió, obviamente, decíamos uno de los grandes de la psiquiatría universal, y Faustrol es un personaje en realidad. Un personaje que lo creó Alfred Jarry, el autor de Hugo Rey. Bueno, viste, eso me lo habrías dicho la otra vez, yo ya me había olvidado, yo pensé que lo había inventado vos, ¿no? Y que lo había sacado de Fausto, mirá, vos pensaba que todo eso, ¿no? Porque el doctor puede Fausto, tener ¿no? varias lecturas. Porque ahí está también el tema de pactos. Continuamente le está ofreciendo Faustrol a Roger, le está ofreciendo pactos. Sí, totalmente, sí, totalmente. ¿No? Y no se sabe si es una fuerza diabólica o no. De hecho, Roger sospecha que es parte de esa corporación, ¿no? Por eso, Roger también sabe que es un súper paranoico y no sabe y él mismo sabe que no puede estar totalmente seguro de todo lo que no, o sea, él duda de su propia percepción también. Sí, porque además convengamos que el personaje principal es un paranoico de tiempo completo, ¿no? Correcto. No sabes si en realidad el tipo está alucinando o realmente está viviendo lo que narra. Sí, bueno, yo lo leo como que está viviendo, ¿no? Yo soy así, yo lo sigo perfectamente, pero me parece bárbaro que él mismo dude o que a veces necesita alguna confirmación con algún amigo, ¿no? Algún conocido para ver si vio lo mismo, si está pensando lo mismo, en fin. Aparece William Burroughs, se van atravesando muchas cosas y también aparecen noticias de Montevideo actual
por ejemplo, y eso vamos a la pausa ya, algo que hicieron unos practicantes de medicina, unos estudiantes, con un cadáver en el hospital de clínica, ¿no? Es cierto, sí. Después de la pausa vamos a seguir, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, a ver qué fue lo que hicieron estos muchachos en esta novela, porque ahora si lo hicieron en la realidad, pero ahora están en Metástasis de Nelson Díaz. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Nelson Díaz en torno a Metástasis. Es una novela que salió editada por Yagurú, bueno, con la mano de Macachín, de Gustavo Wojciechowski, que continúa, es el final de la trilogía de la Terminal Moebius, nos decía Nelson. Y un detalle también, y que aquí se explicitan, yo no me acuerdo si en las anteriores, bueno, puedo equivocarme, se explicitaba tanto el tema de por qué Maca eligió el azul. O sea, estas novelas están escritas con páginas azules y con letras blancas, ¿no? Sí, la primera entrega de la trilogía, Corporación Medusa, está toda en azul, con letras blancas. Sí. En Resaca es mitad y mitad, y acá se va alternando. Esto ocurre porque el personaje principal, Roger, está obsesionado con el azul. Él quiere que su prosa sea azul, porque considera que el azul es el color más puro que existe. Y hay también una serie de fundamentaciones del azul en torno a las chakras o los chakras, también, ¿no? También, y en torno al color que tendrían las notas musicales, también, y a una serie de datos que Franz Liszt o algo así. El azul fue muy importante, es muy importante. Bueno, y el blues es claro, azul, el ¿no? blues es azul, claro. Es un sentimiento triste, pero también es Bueno, Kandinsky, ¿no? Como pintor, ¿no? O Picasso en el periodo azul también, ¿no? Periodo el azul tiene mucha impronta en el arte. Bueno, ahí incluso esas explicaciones como que se van también reiterando. Se van reiterando y por eso digo, uno tiene de repente la idea de, pero esto ya lo leí, digo, sobre todo yo que estoy leyendo varias cosas a la vez, digo, pero se van reiterando, pero con leves alteraciones. Por supuesto, ¿no? Con alteraciones, pero ¿y esto? Se van También me daba la idea, digo, capaz que yo lo abrí, poner en mitad y lo leí, ahora estoy leyendo. O me dormí, volví para atrás. Estoy leyendo, no. Y aparte del tema de fragmentario, justo lo hablábamos en el último Todos Somos Raros con Ariel Berman y Felipe Poleri, que son dos escritores muy diferentes, pero los dos escriben novelas fragmentarias, donde precisamente, como lo que marca, yo creo que en Metástasis claramente, es el tema de sostener la intensidad, digamos, o sea, de que no haya ningún relleno, digamos, de que no baje la intensidad, ¿no? Tratar de mantenerla en el mismo nivel. Para mí eso es fundamental. La intensidad en un relato es fundamental. Sacar lo que decía, mira vos, que falleció hace poco Andrés Rivera. Andrés Rivera una vez me dijo, por mi experiencia como periodista, él fue periodista de sindicales muchos años en Argentina, en Buenos Aires, bueno, después los últimos tiempos vivió en Córdoba, dice, aprendí a minimizar la cantidad de palabras, ¿no? Sacar lo que no sirve. Y me ponía la imagen, la metáfora de el puchero, ¿viste? Hacer puchero y al otro día, eso que queda arriba, la grasa, bueno, sacar eso al otro día, después de escribir, ¿no? Depurar para ganar en intensidad, justamente. Y en tu caso lo haces así, porque digo, acá va saltando, cuando decimos lo fragmentario, no es de Bermani o de, bueno, Poleri a veces quizás puede hacerlo también, porque Poleri va rompiendo muchas cosas también, y pone dibujos también. En tu caso, lo fragmentario se da también por usar otro tipo de textos como noticias, por ejemplo, ¿no? Que yo te estaba diciendo fuera de micrófono, hay noticias, y eso lo dije en la pausa anterior, hay una noticia sobre estos muchachos practicantes en el hospital de clínica, que era su última guardia, y se sacaron un cadáver a bailar. Eso yo me acordaba, sí, eso ocurrió, ¿no? Ocurrió en Montevideo. Claro, alucinado también. Sí, pero también hay una noticia donde hay un rapero que tenía mucha plata y quería que sus genitales, ¿no? Sus testículos fueran recubiertos por una lámina de oro. Sí. Y murió en la operación. Claro, obvio, murió. Bueno, y eso parece un delirio, parece un invento de Nelson Díaz. Lo que pasa es que la realidad es tan delirante en algunos momentos
que uno la toma prestada para la ficción. No se me podría haber ocurrido algo así a mí. Obviamente que son textos a los que yo les llamo híbridos. Si bien la noticia existió, después son trabajados literariamente. Más allá que el hecho en concreto sí existió. Y me parecía interesante que uno de los personajes, que se llama Vico, que trabaja en un diario, El Universal, y se dedica justamente a escribir contratapas de muertes extrañas, tuviera todo ese material a su disposición. Víctor Colache se llama, ¿no? Sí. Mirá, pues yo había leído Víctor, mira si seré... Sí. Víctor Colache. Una de las cosas que también haces en el otro libro es mechar también frases célebres o declaraciones. Ahora estoy leyendo una de Iggy Pop, pero puede haber de otros también, sí, ¿no? Que son parte de... Bueno, en un momento... Roger se encuentra en un ómnibus con David Bowie. Bowie vino, en realidad no murió Bowie en la novela, y viene a Montevideo o a Monovideo a achicar un poco para que se olviden de él, y canta arriba de los ómnibus con una guitarra criolla además. Sí, una guitarra criolla. Y después aparece, esto me sorprendió porque no digamos, como me desacomodó, hay una tapa de Estocolmo, Gustavo Scanlar. De Gustavo, que aparte está sacada esa tapa de Extraños en el Paraíso, ¿no? Aquella película de Jim Jarmusch, sí, ¿no? Sí, esa es la primera edición de Estocolmo, de Gustavo, porque a los perros terrestres le gusta la literatura de Scanlar. Aparece por ahí, sí. Y se van mechando temas que no tienen aparentemente nada que ver. Bueno, tiene que ver con el azul. Hay una isla de los daltónicos, por ejemplo. Claro, eso es también son informaciones. Eso es información real, sí. Reales. Oliver Sack, el científico y neurocirujano, estuvo, y escritor también, sí, tiene un libro muy, muy importante. Estuvo en esa isla. Y de hecho filmó un documental que se puede ver, se puede rastrear por ahí por YouTube, de esta gente, estos habitantes que son daltónicos, pero es una explicación muy científica, genética. Genética. El rey de la isla era daltónico, hubo una gran peste, quedó poca gente, el tipo procreó ahí, fue transmitiendo ese gen. Y en la isla son todos daltónicos, ven en blanco y negro. Todo esto por el tema de el azul, que es reiterado una y otra vez. Acá hay quiero leer esto, nomás un texto de Vasily Kandinsky, digamos, hay toda una cuestión de recorte y pegue, si se quiere, que lo hacía William Burroughs también, ¿no? Sí, se llama copy-paste. En aquella época, antes de que existiera el Word, ya lo hacía el viejo y querido Bill, y es un patchwork, lo que los beatniks llaman patchwork. Claro, es un patchwork, es como si fuera una gran colcha de retazos. Exacto. Exactamente. Y entonces acá hay un retazo de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, escrito en 1911, donde dice: el azul, al sumergirse en el negro, toma un matiz de tristeza inhumana, se hunde en la gravedad que no tiene ni puede tener fin. La tendencia del azul hacia la profundidad es tan grande que precisamente los tonos profundos adquieren mayor intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el azul, más poderosa es su atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad. El azul es el color del cielo, así como nos lo imaginamos cuando oímos la palabra cielo. Yo ahí le tendría que decir a Kandinsky que nosotros decimos celeste al azul, celeste, ¿no? En este caso, ¿no? Que es por el cielo, ¿no? Por el cielo. Es el color del cielo. Sí, pero además interesante pero nosotros lo decimos celeste. Vos sabés que en España no existe, en España existe el azul pálido. El azul pálido. ¿No? Porque celeste para ellos es religioso, es celestial. Celestial, claro. Bien. No, me parece, ahora que leías ese fragmento, cuando habla del azul, que al sumergirse en el negro, el protagonista se viste religiosamente de negro, además, ¿no? Exacto. Está todo, de alguna forma está todo concatenado. De acuerdo. Y también están cambiadas a veces, bueno, las tipografías también, sobre todo al final estoy viendo, que tiene que ver con digamos, conectarlo con el resto de la trilogía de alguna forma, ¿no? Sí, de lo que pasó en la realidad aparentemente. Claro, porque en realidad yo lo pensé, las tres novelas, como una cebolla con varias capas. La tipografía que está en Courier New, para los oyentes, sería la misma tipografía de La máquina de escribir. Correcto. Es un escritor que está escribiendo esa historia, pero al parecer el protagonista, Roger, se levanta y le va cambiando algunos significados de la historia. Hace leves cambios, ¿no? Si el dios
que es el escritor, ¿no? En este caso, ¿no? El demiurgo es el escritor. Correcto. Pone no, Roger le agrega un sí adelante, entonces queda si no, y va cambiando la historia, la va alterando la historia. Por eso al comienzo de la novela comienza con un diálogo, ¿no? Donde Roger es acusado por Faustrol de haber cambiado la historia, alterado la historia, ¿no? Correcto. Claro, pero no sabemos hasta qué punto lo alteró, digamos. Después nos averiguamos que en realidad la puede haber alterado materialmente lo que es la escritura, ¿no? Como Borges, ¿no? O como otros escritores, ¿no? La idea de que así como el hombre se puede rebelar contra Dios, el personaje se puede rebelar contra el escritor, digamos. Este es el caso, el personaje quiere sublevarse contra su Dios, contra su escritor. Entre otras cosas porque no quiere morir. Claro, pero y además está muy enojado porque el guionista, por decirlo de alguna forma, le mató a la novia, ¿no? A Paula, ¿no? Sí. Bueno, y además no quiere morir porque no quiere que termine la trilogía. Correcto, como en Blade Runner, ¿no? Los replicantes que encaran a su creador para pedirle un poco más de vida, ¿no? Exacto. Y el creador les dice, ¿no? El dios de la biomecánica, el hombre le dice que no hay tía, ¿no? Sí, de hecho Roger se entera por una entrevista que le hacen al escritor que él anuncia. Podría haber sido la entrevista que me hiciste la vez anterior, cuando él anuncia que lo va a cerrar con la trilogía. Sí. Y ahí se da cuenta que lo van a matar. Vos tendrías que hacer como Darío Cantón, el escritor argentino, que vos lo entrevistás y en el próximo libro él incluye la entrevista, ¿no? Claro. Entonces vamos todos metiéndonos en el mundo de Darío Cantón. Está brutal, ¿no? Aparte él te lo asegura. También a ver qué más podemos decir. Aparece que en el anterior también aparecía, no es que solamente aparezca el escritor, sino que aparece el editor. Aparece Maca, es uno de los personajes, claro. En la anterior también aparecía. Aparece en la anterior y en esta, de hecho, hace un afiche para una conferencia que va a hacer Faustrol y aparece como editor también de Roger. Y hablando con el Nelson Díaz, ¿no? Sí, a mí me gusta la literatura. Algunos le llaman literatura autorreferencial. Yo no estoy muy de acuerdo con el término. O metaliteratura. Yo prefiero más metaliteratura que autorreferencial. El autorreferencial conlleva algún riesgo, que te quedes en algún momento seco, sin historias para contar. Pero aparece Nelson Díaz como personaje, sí, aparece. Que son experimentaciones que en general me parece ahora ya no se usan, se usaban en su momento, Cortázar y toda esa historia. Claro. Y no sé por qué razón, porque quizás por aquello de tratar de fascinar con la historia y por una cuestión de inseguridad a veces también, ¿no? Sí. De no decir esto es un libro. En este caso, vos lo decís claramente, suena el teléfono, es Maca, el editor de Nelson Díaz. Nelson, no, soy Roger, y ahí habla Roger, no estoy para bromas, Nelson, dice Maca, llamaron de la imprenta, hay que entregar la novela, mandámela ya, no está pronta. Y ahí ya Nelson dice, ¿no? O sea, no dice no soy Nelson, no está pronta, quiero hacerle algunas correcciones. Dejate de joder, dice Maca. No sos Burroughs, ni siquiera sos Robert Anton Wilson. ¿Qué fue esa última versión que me mandaste? ¿La que Roger le corrige el original a su creador? Dice Nelson Díaz. Sí, esa. ¿Te gustó? Dice Nelson. Y Maca dice, no, es una estupidez. Lo que más me impresionó acá, esto lo quiero decir al aire, nos quedan 2 minutos, es que cuando dice es Maca, el editor de Nelson Díaz, hay una llamada y en una nota al pie, y en la nota al pie aparece Nelson Díaz. ¿Quién es Nelson Díaz, no? Pero lo primero que aparece es Nelson Díaz, como los escritores, entre paréntesis, un año, 1967, guión 2017, cierre paréntesis, ¿no? O sea, en el propio ahí estás, y entonces yo digo, y esto se está poniendo 2017, ¿no? Y comienza la nota diciendo, fue un escritor uruguayo, iconoclasta y autorreferencial, considerado como uno de los popes del malditismo del siglo XXI, y termina diciendo, falleció el 15 de noviembre del 2017, a los 50 años de edad, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un accidente ocurrido en el río Paraná cuando se dio vuelta el catamarán que tripulaba. Su cuerpo fue hallado 5 días después. Dentro de 2 meses, 3 meses. ¿Pero vos cuántos años? ¿Cuándo es su cumpleaños? Yo cumplo el 1 de julio. Ah, en julio. Pero ese Nelson Díaz muere ahora dentro de unos meses. Sí, aparte pusiste el 15 de noviembre de 2017. 15 de noviembre. Ah, ¿y no nació Darno ahí? No. El 15 de noviembre nació Eduardo. Ah, sí. Extraordinario, lo mío. Sí, muy bien. Impresionante. Muy bien. Porque aparte aparece ahí también. Sí, aparece. Con el blues, sí. Muy bueno usted. Sí, una cosa sorprendente ese dato. No lo tengo porque un amigo mío nació el mismo día, por eso. Sí.
Y lo pusiste a propósito. Lo puse a propósito, sí, claro. Sí. Es una especie de homenaje implícito que solamente vos conocés. Es un homenaje a Eduardo, sí, claro, al gran amigo. Sí. Y además me gustó ese homenaje en la fecha de su nacimiento, además, no en la fecha de su muerte, ¿no? Celebrando la vida. Y Nelson Díaz aparece como un personaje ahí también, ¿no? Es un personaje que bueno, falleció y fue todo eso que vos nombraste. Capaz que en el fondo quiero que me recuerden así, ¿no? Como iconoclasta y poeta maldito y todo. Bueno, ahí ya hiciste un autorretrato, claramente. Pero igual yo insisto, digo, lo venía leyendo hoy de mañana y me impresionó porque me parece que es fuerte. Ahora no te hace nada. A mí no, yo te contaba, a mi novia sí, no le gustó mucho ese texto. Pero bueno, sí. Vos seguiste todo por el libro, terminar el libro y tenía que ver con el exactamente, libro. Igual me sacrifiqué al menos todo sea por la terminal Moebius, que aparte insisto que la terminal Moebius no termina, ¿no? Continúa, ¿no? Claro, continúa en sí misma. Continúa en sí misma, es cierto. Es una especie de matriz que no se termina nunca. Nelson Díaz, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. Felicitaciones por Metástasis. Muchas gracias, Pablo, te repito, un placer estar en este programa y bueno, a las órdenes. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Metástasis, insisto una vez más, está publicada por Yao Guru con un diseño exquisito de Macachín, y se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.